Buenas tardes y bienvenidos a este podcast de informática para Dummies. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Nicolás. Así que Nico, ¿nos querés comentar un poquito quién sos vos, qué has estudiado, qué sabes, para que las personas que vayan a ver el podcast puedan tener muchísimo más claro quién sos vos? Claro que sí. Muy buenas tardes, muchachos. Me llamo Nicolás. Soy tecnólogo en análisis y desarrollo de software y técnico en computadores. Actualmente trabajo como programador en varios lenguajes, varias tecnologías y también me dedico por mi propia cuenta a arreglar computadores, arreglarlos, ver fallas, etcétera. Listo, perfecto, Nico. ¿Y nos querés comentar un poquito de qué lenguajes manejas vos? Y no solamente pues como tipo JavaScript y ya, ¿sabes? Sino más o menos explicar para qué sirve cada lenguaje, qué hace cada lenguaje y todo este tipo de cosas que puedan ser útiles a personas que no sepan absolutamente nada de informática. Claro que sí. Actualmente trabajo con lenguajes, por ejemplo, los más básicos, que son HTML y CSS, que en sí de hecho no son lenguajes de programación como muchos programadores principiantes a veces creen. Son lenguajes de maquetado. Estos lenguajes de maquetado, digamos, nos encargan de crear como la base, por ejemplo, un sitio web, que de hecho pues se utilizan es para sitios web. Crear la base para colocar textos, colocar imágenes, colocar ciertos botones, a ciertas funcionalidades que no son lógicas, Todo porque esto, no son lenguajes que sí. calculan, Y todo ¿cierto? esto dentro de páginas web. Exactamente, esos son principales para páginas web, son los que prácticamente son los únicos que se usan. Sí existen más, pero son los más usados actualmente. Listo, o sea, por ejemplo, la Eh, página de Sura en este momento tiene eso. sí, la página de Sura sí o sí tiene que tener eso. Listo, listo, Nico. Y otra cosita. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia, que es cómo iniciarse en el mundo de las computadoras, la programación, todo este tipo de cosas, para personas que, por ejemplo, les interese, yo qué sé, las que no saben nada de computadores, pero quieren saber, o necesitan comprarse un computador y no saben dónde asesorarse o cómo hacerlo. Listo, entonces vamos a empezar. Para ese tipo de personas va a ir dirigido el podcast. Listo. Entonces vamos a empezar principalmente hablando de usted cómo empezó en las computadoras. Usted de Yo, dónde se le vino a la mente, de cómo fue que se motivó a estudiar programación y demás. sí, mira, yo en este mundillo empecé fue con los videojuegos. Cierto, a mí de pequeño pues me dieron un Play 2, lo típico, le regalan a uno una consola o está en la casa del primo y ¡fua! El primo tiene una consola, le dejan jugar y todo eso, ¿cierto? Yo Sí, empecé con sí. todo eso. Ya pues después de un tiempo tuve el Play 2, Play 3, el Play 4. Yo en internet veía a la gente que jugaba muchos jueguitos, jueguitos que no se podían jugar en mi consola y yo decía, ¿dónde juegan esto? Y fue cuando yo vi computadores, ¿cierto? Computadores. Claro, claro. Y yo dije, ve, me gustaría tener un computador. Entonces ahí fue cuando me regalaron, mi papá me dio mi primer computador, que era pues un computador muy malito. Tenía un Intel Pentium, 4 de RAM, todo eso, Listo, pues era un después vamos a computador. ver también un poquito de cuánto es la RAM que debería tener un computador y todo eso para las personas que se quieran asesorar o que necesiten un computador, ¿verdad? Sí. Y Listo, bueno, perfecto. fue después de que conseguí este computador que yo pues empecé en Google, en YouTube, que recomendaciones, cositas, empecé a ver videitos, me empecé a informar sobre cómo funcionaba un computador, que para qué servía cada componente. Y ahí también, aparte de todo eso, yo empecé a ver y me dije, ¿cómo se crea un juego? O sea, empezó la curiosidad, esa curiosidad pues de uno. ¿Cómo se hace un juego? ¿Qué se necesita? Etcétera, todo eso. Y fue cuando yo descubrí la programación. Claro, de hecho yo ¿Qué fue creo lo que que? muchas personas, por ejemplo yo, que somos gamers, es decir, personas que les gusta jugar videojuegos constantemente, creo que siempre en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado cómo se hace un juego. Entonces, bueno, Nico, sigue y luego respondemos esa pregunta. Que sí. Y fue cuando yo dije, ve, me gustaría pues aprender todo esto de la programación, ¿cierto? Y ahí fue cuando ya pues empecé a instalar algunos programitas, el Visual,
Visual Studio, que son herramientas, se llaman editores de texto, que nos permiten, pues, como dicen, editar, escribir lenguajes de programación, ejecutar código. Y fui poquito a poco viendo videitos en YouTube de cómo programar, hice mi primera página web por ahí sencilla. También ya pues cuando avancé, empecé ya a estudiar en la universidad, instalé el Unity, hice algunos proyectos muy sencillos. Y ahí voy. Y ahí se fue hasta aquí. interesando cada vez más en la programación y ahí se fue que se quedó, ¿cierto? Claro que sí. Listo, Eso es ¿no? lo que También he me hecho. parece muy curioso que yo también empecé con los videojuegos, de hecho. Imagínate que por ahí, que hace 10 años más o menos, o sea, estaba súper chiquitico, yo veía a mi hermano ahí jugando, y jugando. Era de hecho el Plantas vs Zombies, el clásico, el GOTY, ¿cierto? GOTY es el ganador del premio del año. Entonces estaba mi hermano jugando y yo lo veía jugar y yo, eso está chévere. Y a la final me terminaron dando un computador y pues sí, básicamente yo también empecé por los videojuegos. Entonces creo que sí hay gente que se siente interesada, que de hecho también por eso mismo tenemos un video de un juego, que si se siente, que si hay gente que se siente interesada en los videojuegos o en un medio de entretenimiento, esa sería una oportunidad muy buena para iniciarse en el mundo de las computadoras y demás. Entonces, Nico, te voy a hacer una pregunta que puede sonar muy complicada, pero que es importante hacerla. Definime en una frase programación. ¿Qué es programar? ¿Qué es programar? Es una pregunta un poco interesante. Programar podríamos definirlo como... Pucha, ahí sí me corchaste un poquito. Yo sabía, es que Eh, una pregunta difícil, es difícil. resolu- Si quiere vamos a hablar de resolución, otros temas mientras la piensas, como resolución quiera. de problemas. Resolución de problemas, la podría definir así, como Listo, resolución de problemas. como, Identificar el problema, sí. eh, crear, digamos, como una línea de solución. O sea, decir como, bueno, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y luego ejecutar la solución, hacer la solución. Identificar qué se quiere hacer, o sea, digamos, queremos hacer un sitio web. Bueno, primero que nada, queremos hacer un sitio web. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a agregarlo? ¿Qué tiene que tener el sitio web? Por ejemplo, es un sitio web, digamos, un e-commerce, una tienda como Mercado Libre. Bueno, Sí. esa es la idea. Queremos hacer un e-commerce. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué se va a vender? ¿Qué funcionalidades va a tener? Y luego ejecutar la solución, escribir el código, hacer el diseño, etcétera, todo lo que se vaya a hacer. Así como lo podría definir, resolución de problemas. Resolución de problemas por medio de texto. Pues de textos que se ponen en lenguajes y Medio de- demás, ¿verdad? Sí, exactamente. Listo, perfecto. Y ahora, Nico, una parte muy importante que yo creo que es lo que más sirve para iniciarse en este mundo. ¿Qué computador comprar o qué celular comprar y dónde asesorarse? Eso depende mucho de las necesidades de la persona. Por ejemplo, si tú eres un gamer, o sea, digamos una persona que simplemente quiere jugar videojuegos, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Si tú vas a jugar jueguitos sencillos, no muy pesados, por ejemplo, jueguitos así como el Garden Warfare, que ya son jueguitos viejos y ya corren en muchos computadores actuales ya pues con las nuevas tecnologías. Pueden ser computadores que no pasan de, por ejemplo, 1.500.000, 1.700.000, ¿cierto? Que eso en dólares es más o menos $400, más o menos por Más o ahí. menos, sí, aproximadamente $400. Si tú Listo. eres una persona ya que va a jugar juegos mucho más pesados como Fortnite, Warzone, En Sun resumen, Wukong, juegos que ya sean demandantes, pues para el computador. sí. O por ejemplo, si tú eres alguien que edita videos, vas a trabajar ya con, por ejemplo, si eres programador, vas a trabajar ya con un software pesado. Y así son computadores que pueden llegar a irse por más de 2 millones, 3 millones de pesos, o sea, $500. aproximadamente 600, 700 O sea, dólares. desde 500 a $1000. Básicamente sería más o Desde menos el 500 a 1000 promedio. dólares. Listo, Porque ya perfecto. Y necesitas. para uno aprender y asesorarse, uno,
¿Qué canales de YouTube nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Dónde buscar? Y demás para uno poderse asesorar y comprar algo que exactamente se adapte a las necesidades de uno y al presupuesto. Por ejemplo, canales de YouTube, yo aprendí mucho con un youtuber español que se llama Nate Gentil. Yo creo que mucha gente lo conoce, él es muy famoso. También tenemos canales como por ejemplo Jampol, tenemos a ProtoVH, que es un mexicano que me parece que es el mejor de todos, ProtoVH, que yo con él aprendí a armar computadores, viendo videos, presupuestos y también incluso cómo funcionan los computadores. Cuáles son los componentes que tiene un computador, cómo funcionan, qué hace cada uno. Son canales muy interesantes, que si quieres aprender, 100% recomendado. Listo, perfecto. Y a todo esto, vos que ya sabes armar computadores, varias partes del computador y demás, te voy a hacer una preguntita. Alguien principiante que no sabe nada, ¿qué le recomiendas? ¿Comprar un computador ya hecho o decidir armarlo con el asesoramiento de un técnico? Es decir, por ejemplo, yo voy a la tienda de allí y voy a comprar en una tienda de tecnologías donde venden computadores. Entonces Si voy apenas, allá, súper está apren- feliz. si Y apenas le, está aprendiendo, que vaya donde el técnico y le diga, bueno, explíqueme cómo se arma un computador, porque la puede cagar. Hay varias formas de cagarla y de que termine dañando algo, porque hay componentes de computador que son muy delicados y se pueden dañar fácilmente. Si es principiante novato y quiere armar su primer PC, o que se lo armen, o que lo arme con alguien que ya sepa, que le vaya explicando cómo hacerlo. listo, Porque yo, perfecto. yo casi, por Sí. ejemplo, yo cuando era principiante, casi daño mi procesador. Yo Uy. casi daño mi procesador. De hecho, a mí también me pasó algo muy curioso, que es que yo estaba limpiando el computador por dentro, que luego vamos a hablar un poquito del mantenimiento. Y es que yo lo limpiaba por dentro con un trapo de lana y aparte con chanclas, ¿sabes? Cerrando el Con Chan. circuito. Entonces después yo lo limpiaba así, yo estaba súper orgulloso. Yo dije, ah, no, claro, pues me pongo chanclas para que no me electrocute. Sin saber que al limpiarlo así, lo que estaba haciendo era creando como un circuito y cargas electromagnéticas y esas vainas. Básicamente, lo estaba dañando sin darme cuenta Eso, cuando lo limpiaba. Entonces, eso depende un poco de la antigüedad de los componentes, porque si hablamos de componentes ya muy antiguos, sí es muy fácil que se dañen con la estática, con la energía que uno tiene. Pero claro, claro. ya los nuevos tecnologías que han salido ya no son tan sensibles a esta estática, a esta electricidad que producimos nosotros, que son las que pueden dañar los componentes. Eso es algo Claro, un poco claro. curioso, que ya han logrado añadirle estas protecciones a los componentes, ya no se dañan tan fácilmente. Tú actualmente coges un nuevo procesador, una board de generaciones ya, por ejemplo, 2018, 2019 para adelante. Y no hay casi probabilidad de que se dañen por la estática. Es muy poquito. Tienes que estar demasiado cargado o la board, el componente que sea, tiene que estar defectuoso para que se dañe de esta Mejor manera. dicho, uno tiene que estar muy de malas para que se dañe así. Sí, tienes que estar muy de malas para que se te dañe así. Bueno, pero es que me parece algo muy curioso que yo estaba súper orgulloso y estaba seguro de que no lo estaba dañando. Y después me dicen que antes le estaba haciendo un mal. Entonces, por eso también es súper importante asesorarse prácticamente cuando no sabes nada de todo lo que puedas. Inclusive ChatGPT te puede ayudar. Sí, hasta Que de hecho ChatGPT te deberíamos puede de hacer un ayudar. tutorial de ChatGPT. Que Cómo usar ChatGPT, sí, escribir de prompts. inteligencia artificial y demás. Que eso es algo muy nuevo. Que incluso gente que sabe en algunas ocasiones puede no saber. Valga la Sí, redundancia. valga la redundancia. Pero bueno, Estaría Nico, curioso. ¿tienes alguna experiencia como memorable, algo así que te haya pasado, por ejemplo, armando un computador y que alguien, no sé, un computador muy sucio o algo así, algo memorable que te gustaría contar? Cuento la experiencia que tuvimos nosotros dos, estaría interesante. Sí, cuéntala, cuéntala. Eh, bueno, la experiencia fue la siguiente, muchachos. Yo, aquí el que está hablando, haciendo el podcast, fui un día a instalarle un disipador, unas Uy, cositas que él me pidió. De hecho, ya están instaladas. Fui a instalarle la tarjeta gráfica. Fui a sí, instalarle la tarjeta gráfica. sí. Nico, pero no digamos
Por favor, no digamos lugares porque en esto nos cierran el podcast. Sí, fuiste Sigue, a la sigue. tarjeta gráfica y llegué y estaba mal instalada la tarjeta gráfica. Estaba en el puerto PCI Express de abajo del todo. O sea, el que se utiliza es como secundario, no está ni siquiera en el principal. Claro, Simplemente porque el técnico que le instaló no tarjeta sabía. gráfica no fue capaz de quitar uno de los protectores de donde se coloca la tarjeta gráfica. Le dio pereza quitárselo y la dejó ahí, lo dejó expuesto. Aparte de eso, yo vi que el ventilador de él estaba mal puesto, el del Estaba al disipador. revés. Estaba al revés, o sea, en vez de estar sacando el aire, estaba entrando aire. Y Entonces ya cuando también, quité el disipador, o sea, ya cuando quité el disipador para cambiarle la pasta térmica, tenía el plástico protector de, de la parte de cobre del disipador. y No se lo habían quitado. cabe mencionar que ahí decía explícitamente, quitar esto a la instalación. Decía Ahí explícitamente en explícitamente, el plástico. exactamente decía, quitar esta parte. Porque lo que puede pasar es que el procesador como se calienta tanto, llega a 60, 70 grados, derrite muy fácilmente este plástico y el Y se daña. plástico queda esparcido por todo, por la board y se daña. O sea, ya, chao board, chao procesador. Hasta incluso la RAM la podría dañar. Y eso es básicamente dinero. Porque como ya Eso es sabemos dinero. muchos que nos estamos iniciando, las computadoras pueden ser caras al igual que baratas. Pero a nivel general, cuando tienes un daño, hay que pagar el daño. Bueno, Nico, Esto lo... cuenta, Dímelo. cuenta. Dímelo, no, dale, dale. No, iba a cerrar ya el podcast, dinos, dinos. No, no, ya se me olvidó. Vale, pues Nico, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y te gustaría dejarles alguna motivación a las personas que están aprendiendo a utilizar computadoras, a programar, que están aprendiendo todo este mundo de la informática, que están ingresando? ¿Les quieres dejar algún mensaje para motivarlos? Esto es una carrera. Esta es prácticamente como dice todo el mundo. Y creo que la verdad es la carrera del futuro. Ya para dentro de muchos años, las inteligencias artificiales, sobre todo, pues sí, sobre todo la IA, van a dominar gran parte de las cosas que hacemos nosotros normalmente. Entonces, ¿cuál es la motivación? Empiecen a aprender no tiene que ser solamente programar, a trabajar con muchas cositas, porque ya dentro de muchos años, casi el 90% de los trabajos se van a basar en computadores. Y una persona que de aquí a 10 años, 15 años no sepa usar un computador, queda embalada. Listo, Nico, muchísimas gracias por hacer parte de este podcast. Y bueno, gente, este fue el primer episodio. Para el próximo episodio tenemos a alguien experto en construcción que de hecho ya lleva más de 25 años en computadoras y vamos a hablar un poco de mitos del pasado y el presente. Es decir, en el próximo episodio de este podcast vamos a hablar de la diferencia generacional entre las computadoras. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos allí.